Ricardo, un poco para empezar, hubo unos 60 y unos 70 en el que el teatro podía hacer algo más, que podía ser acompañar la revolución. Digo, podría, o por lo menos hipotéticamente, dar un paso más. Sí, había una etapa previa, yo diría los 60, ¿no? El gran auge de, por lo menos a nivel provincial, del teatro independiente, ¿no? Y lo que había ahí en ese momento, una intencionalidad de cultos, que también era la diferencia. De cultos, digo, de hacer teatro culto sería. O sea, el que hacía teatro era alguien supuestamente culto. Viniera de donde viniera, tenía una patina de cultura, que había una cosa de decir, bueno, hay que hacer teatro porque hay que culturalizar supuestamente a una comunidad inculta. ¿Y en ese sentido era un pequeño ascenso en la escala social también? Y sí, porque era un ascenso cultural. Entonces un empleado ferroviario que ya participaba del grupo de teatro ya era distinto. Y ahí tomo lo del 70 que vos me preguntabas, porque en el 70 había como otra expectativa agregada, que era la del teatro político, la de creer que desde el hecho teatral se podía lograr realmente un cambio profundo, va a poner en palabras, va a ser la revolución. Un cambio, claro, un cambio profundo, ¿en qué sería? Digo, sería acompañar la revolución que viene, y en ese sentido acompañar todo lo que se estaba gestando. Aportar un material teórico sensible a las cabezas de los que estaban. Yo tuve la verdad que participé en una agrupación que era la José Podestá, Centro Cultural Nacional José Podestá, que era un grupo de gente de teatro que empezó a preguntarse qué era la cultura, qué era el tema del artista. ¿Y qué pensaban que era el artista en el Podestá? O sea que, claro, en ese momento empezamos a ver esta dicotomía de civilización o barbarie. Bueno, quién era el bárbaro, quién era el culto, cómo seguía jugando y atravesándonos esa dicotomía de civilización o barbarie. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, por dónde, qué era culto y qué no era ser culto, bueno, de qué estábamos hablando cuando hablábamos de cultura. Todo lo que produce una comunidad, cómo sueña una comunidad, cómo construye una comunidad, en el fondo estamos hablando de cultura. Empezamos hasta a cuestionar ese tema que, aunque nació en ese momento el trabajador de la cultura, decíamos, pero entonces si hay un trabajador de la cultura, existe otro trabajador que no tiene nada que ver con la cultura. Entonces tiene que ver con la cultura de una comunidad, que alguien haga ravioles, o otro que haga teatro, otro que sea tornero, bueno. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cultura? Y en ese momento era casi una novedad empezar a plantearse estas temáticas en las que estábamos haciendo teatro. Y pensando desde hoy, lo que legitima por ahí un artista pueden ser las críticas, pueden ser los viajes a festivales internacionales, pero sobre todo el público, ¿no? Un público selecto es lo que define una obra selecta. ¿Qué es lo que legitimaba a un grupo que podía estar tanto en la villa, en la calle o en una sala? En realidad no lo legitimizaba el mundo teatral. Claro. Era muy ignorado y siempre fuimos ignorados en ese aspecto, porque estábamos recorriendo un camino que no era lo habitual. Más, hasta llegamos a participar teatralmente de la campaña de Cámpora, por ejemplo, que era desde el punto de vista culto y teatral casi una blasfemia. Era como Leonardo Fabio cantando "Fuiste a mí un verano", algo así. Sí, por eso digo, no para nada. Pasa un poco también como el teatro comunitario, hay una legitimización de punto de gente que viene a ver los espectáculos, que quizás no está legitimizado desde el punto de vista de cierto tipo de teatro. Yo me pregunto, ¿cuándo se empieza a legitimizar el teatro comunitario? Creo que es cuando el Grupo Catalina pone una sala. Claro. Y hasta ahí no era visualizado, a partir de que tenés un espacio que se acerca parecido a lo que debería ser el teatro, se empieza a legitimizar. Existe, mirá qué interesante, mirá. Y una pregunta un poquito insidiosa, ¿no? El teatro concebido ahora como transformación social sería como una especie de versión light posible postdictadura de lo que fue el teatro político que quería acompañar la revolución, ¿o...? No, al contrario, más que light creo que es seriamente muy profundo.
porque por ahí lo otro era un sueño, una utopía que no pudimos llegar a realizar. El hecho de transformador que está produciendo el teatro comunitario es un hecho concreto. Creo que produce profunda transformación a partir de que una persona empieza a reencontrarse con el otro, a potencializarse con el otro, a visualizar que el mundo en el cual vive puede ser de otra manera. Cuando un grupo de 60, 70 vecinos, un sábado a la noche se están maquillando y cambiando todos juntos, ya es un hecho revolucionario, transformador. Y a su vez que sean sectores medios que son además puentes de integración, que no sé si se da en otros ámbitos de la comunidad, que haya varias generaciones juntas, que vos encuentras un ingeniero con un taxista, cómo vuelve una comunidad a ligar todos esos lazos que se fueron rompiendo. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes.